Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace el poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca de los artículos de la Biblia de Estudio Teología Bíblica de Donald Arthur Carson. Bien, vamos a seguir con la segunda parte donde os comenté que la Biblia y la teología, bueno, pues era algo extenso y yo me quedé al final en la teología sistemática. Amén. Así que vamos a seguir con la siguiente sección, que sería la teología pastoral, y después entraremos en estructuras literarias. Y dice así: primeramente, la teología pastoral. La teología pastoral responde a la siguiente pregunta: ¿cómo debemos responder los seres humanos a la revelación de Dios? En ocasiones las propias escrituras lo detallan, otras se deducen de lo que ellas afirman. La teología pastoral aplica de un modo práctico las otras 4 disciplinas, que corren al riesgo de ser estériles y hasta deshonrosas a Dios, a menos que vayan vinculadas en algún sentido a la respuesta que Él correctamente nos exige. La teología pastoral aborda diferentes campos, como la cultura, la ética, la evangelización, el matrimonio y la familia, el dinero, la cura del alma, la política, la adoración y otros muchos más. Bien, ahora vamos a entrar en la sección de estructuras literarias. Dice así: antes de reflexionar sobre cómo interactúan entre sí estos diversos acercamientos a la teología, es preciso señalar algo sobre las estructuras literarias de la Biblia. El texto bíblico no aparece ante nosotros como una teología sistemática, con capítulos separados por temas sobre Dios, los seres humanos, el pecado, etc. Tampoco se nos entrega como una serie de libros ordenados secuencialmente conforme a un estricto orden histórico en el que cada libro retome la narración donde el libro anterior lo dejó. Algunos de los distintos géneros literarios, es decir, tipos de escritura que constituyen la Biblia, se examinan en artículos como Introducción a los libros históricos, Introducción a los libros sapientenciales o poéticos e Introducción a las epístolas y Apocalipsis. En un análisis más detallado descubrimos en las páginas de la Biblia géneros literarios tan diversos como las genealogías, las parábolas, los lamentos, las confesiones, los salmos de alabanza, las proclamaciones divinas de Dios, las bienaventuranzas, los discursos, la narrativa, los documentos y decretos de gobierno y hasta una fábula, y entre paréntesis, relato sin personajes humanos en el que animales, árboles y otros seres irracionales u objetos representan a las personas. Podemos verlo en Jueces, capítulo 9, verso del 7 al 15. Dios manifiesta su sabiduría providencial al proporcionarnos una Biblia constituida por estos y otros géneros literarios. La diversidad supone una gran ventaja, ya que cada género tiene una forma ligeramente diferente de apelar a nosotros, de tener su impacto en nuestro ser. Juntos hacen mucho más que instruir nuestra mente, encienden nuestra imaginación, nos impulsan a meditar, a formarnos imágenes mentales, nos invitan a memorizar, fomentar nuestras emociones, nos avergüenzan cuando nuestros pensamientos o actos son sórdicos e indignos y hacen que nuestro espíritu salte de gozo. De modo que al estudiar la conexión entre la exégesis, entre paréntesis, por ejemplo, la teología bíblica y la teología sistemática, siempre debemos recordar que Dios, en su perfecta sabiduría, nos proporcionó los textos fundamentales, los libros de la Biblia, en formatos espectacularmente diversos. No hay nada aburrido ni mecánico en el estudio bíblico. Al hacerlo, entramos en contacto con la mente instructiva, evocativa, creativa e increíblemente rica de Dios. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el círculo hermenéutico, ¿verdad? Donde tenemos un círculo, luego pondré la foto, y en ese círculo hay una serie de palabras. Primeramente tenemos la exégesis, después tenemos teología bíblica, después tenemos teología histórica, después teología sistemática y teología pastoral. Eso lo veremos luego. Las interrelaciones. Algunos podrían pensar que sería conveniente que pudiéramos ordenar estas disciplinas siguiendo una línea recta.
exégesis, teología bíblica, teología histórica, teología sistemática, teología pastoral. Entre paréntesis, los corchetes alrededor de la teología histórica sugieren que ésta contribuye de forma directa al desarrollo de la teología bíblica y la teología sistemática y la teología pastoral, pero no es en sí misma parte de esa línea. Pero este nítido paradigma es ingenuo, ya que jamás se hace exégesis alguna en un vacío. ¿Estamos, pues, encerrados en un círculo hermenéutico? Aquí podemos ver el círculo hermenéutico, que luego os lo enseñaré en el gráfico, ¿verdad? Y después pone, no, existe una forma mejor. Podríamos representarlo con este diagrama, ver ciclo de retroacción, página 2409, que luego os lo enseñaré, el ciclo de retroacción. En otras palabras, siempre existen bucles de retroalimentación, bucles de información que retroceden y remodelan la forma de realizar cualquier exégesis o teología. Estos bucles no deberían tener la última palabra, pero sí moldean el proceso, nos guste o no. Resulta absurdo afirmar que la teología sistemática de alguien no afecta a su propia exégesis. Sin embargo, la línea de control final en la línea recta desde la exégesis hasta la teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática y la teología pastoral, la autoridad final es la Biblia y solo la Biblia. Bien, entramos en otra sección, es la exégesis y la teología bíblica. La teología bíblica condiciona la manera en que la exégesis influye en la teología sistemática, en parte porque nos ayuda a recordar. Luego, después de aquí abajo, veremos el ciclo de retroacción, como he dicho antes, y repito por segunda vez, donde veremos exégesis, teología bíblica, teología histórica, teología sistemática, teología pastoral y una serie de flechas, como van de un lado para otro, ¿verdad? Repito, la teología bíblica condiciona la manera en que la exégesis influye en la teología sistemática, en parte porque nos ayuda a recordar que hay promesas y cumplimientos, tipos y antitipos, desarrollos, crecimientos orgánicos y expectativas y consumaciones. Entre paréntesis, ver una visión general bíblica teológica de la Biblia, página 2411. El solapamiento entre la exégesis y la teología bíblica es el más notable de todas las disciplinas teológicas. Ambas se interesan por entender los textos y la teología bíblica. Es imposible sin la exégesis. Esta última tiende a centrarse en el análisis y la teología bíblica, en la síntesis. La teología bíblica reflexiona en los resultados de la exégesis a la luz de los libros individuales y en el flujo del desarrollo de la narrativa del conjunto de la Biblia. La exégesis controla la teología bíblica y esta influye en la exégesis. Bien, pues después vamos a entrar en la sección la exégesis y la teología histórica. Los antiguos credos y la historia de la exégesis y de la teología son de un valor incalculable, pero no poseen una autoridad suprema sobre la Biblia. No obstante, sin la teología histórica, la exégesis dejaría probablemente en oscuros debates, demasiado vinculados a los programas del siglo XXI. Para que una exégesis sea responsable, tiene que debatir con las anteriores exégesis y teologías cristianas. Sin embargo, es posible alcanzar tal grado de maestría en las opiniones secundarias que uno llegue a olvidarse de considerar el texto de la propia Biblia. La lectura de la historia de la interpretación nunca debería usurpar el lugar de la lectura de las Escrituras. ¿Bien? Así que vamos a otra sección, se llama la exégesis y la teología sistemática. Algunos piensan que su exégesis descubre de forma neutra y objetiva el significado del texto y que su teología sistemática se edifica sobre tales descubrimientos. En realidad, la teología sistemática ejerce una profunda influencia sobre nuestra exégesis. Sin percatarse de ello, muchos desarrollan sus propias listas de pasajes favoritos de la Biblia que a continuación se convierten en un filtro de control para interpretar el resto de las Escrituras. Esto explica en gran medida la existencia de exégesis contradictorias entre cristianos. Este problema se manifiesta al menos de dos maneras. Número 1,
Una tradición eclesiástica puede inconscientemente poner demasiado énfasis en ciertas verdades bíblicas a expensas de otras, hasta el punto de subordinar o incluso descartar aquellos pasajes que no encajen con facilidad en la estructura resultante ligeramente distorsionada. Por ejemplo, la forma de entender la justificación en Gálatas podría controlar nuestra forma de comprenderla en otros lugares del Nuevo Testamento. Número 2. Una tradición eclesiástica puede adoptar conscientemente una cierta estructura mediante la cual integrar todos los libros de la Biblia, con el resultado de que se clasifiquen y expliquen automáticamente algunos pasajes y temas de un modo artificial o demasiado restringido. Peor aún es usar determinadas partes de la Biblia para respaldar cierta teología sistemática sin preocuparse mucho de la coherencia del conjunto de las Escrituras. Las siguientes secciones: la teología histórica y la teología sistemática. Cuando se estudia lo que la Biblia enseña sobre un tema en particular, teología sistemática, es preciso integrar teología histórica. En cierta medida, la teología sistemática trata las categorías de la teología histórica, pero sus prioridades y motivaciones hacen que se incline hacia el tratamiento de los intereses de la era contemporánea en las cuestiones más críticas. Siguiente sección: la teología bíblica y la teología histórica. Tanto la teología bíblica como la teología histórica son conscientes del paso del tiempo en sus respectivas disciplinas. La teología bíblica se centra en el tiempo durante el cual se escribieron y se recopilaron los documentos bíblicos, mientras que la teología histórica se concentra en el estudio de la Biblia a partir del momento en que se acabó de escribir. Dicho de otro modo, la teología bíblica se enfoca en la Biblia, mientras que la teología histórica se centra en lo que han creído respecto a ella determinadas figuras relevantes. Cuando mejor funciona la teología bíblica es cuando interactúa con la teología histórica. La siguiente sección es la siguiente: la teología bíblica y la teología sistemática. La teología bíblica es histórica y orgánica. La teología sistemática está relativamente fuera de la historia y es universal, a diferencia de la teología bíblica, profundamente comprometida con trabajar de forma inductiva a partir del texto bíblico, de manera que este mismo establezca las pautas a seguir. La teología sistemática puede, con toda legitimidad, trabajar a 2, 3 y 4 niveles de separación de las Escrituras, mientras se interesa por cuestiones filosóficas o científicas que los textos bíblicos no abordan de manera directa. Sin embargo, la teología sistemática es la más exhaustiva en las diversas disciplinas teológicas. La exégesis y la teología bíblica tienen una ventaja sobre la teología sistemática, porque la Biblia se alinea de forma más inmediata con sus propósitos. En cambio, la ventaja de la teología sistemática sobre la exégesis y la teología bíblica es su esfuerzo por alcanzar una integración holística. La teología sistemática tiende a una separación algo mayor del texto bíblico cuando se la compara con la teología bíblica, pero la teología sistemática está algo más cerca de las contiendas culturales que la teología bíblica. En cierto modo, la teología bíblica es una especie de disciplina puente entre la exégesis y la teología sistemática, porque se solapa con ellas y las capacita para escucharse mejor la una y la otra. En algunos aspectos, la teología sistemática es una disciplina culminante porque intenta moldear y transformar nuestra cosmovisión. La teología bíblica es importante porque el Evangelio se transforma en algo prácticamente incoherente si las personas no entienden la línea argumental de las Escrituras. La teología sistemática también es importante porque correctamente ejecutada aporta claridad y profundidad a nuestro entendimiento respecto a aquello de lo que trata la Biblia. Bien, ahora vamos con la teología pastoral y las demás disciplinas. La teología pastoral aplica la exégesis, la teología bíblica, la teología histórica y la teología sistemática para ayudar a las personas a glorificar a Dios mediante una vida sabia con una cosmovisión bíblica. Responde a la pregunta práctica. Entonces, ¿cómo deberíamos vivir? Bueno, aunque es posible tratar la teología pastoral como una disciplina independiente,
Es más sabio reconocer que la Biblia nunca tuvo por objetivo suscitar mera o exclusivamente preguntas intelectuales. Se proveyó para transformar la vida de las personas para ser práctica. La noción de una teología no práctica, un estudio teológico que nada tuviera que ver con el arrepentimiento, la fe, la obediencia, la conformidad a Cristo y el gozo en el Señor, oscila entre lo ridículo y lo blasfemo. Podríamos también apresurarnos a buscar lo que la Biblia significa para mí, entre paréntesis, con un gran énfasis en para mí, ignorando por completo la distancia entre nosotros y el texto y comprometiendo la especificidad histórica de la Biblia y por tanto la naturaleza de la revelación divina. Es mucho mejor leer cada parte de las Escrituras, analizarla en sus propios términos, discernir su contribución al conjunto de la Biblia y preguntarse de qué manera se aplica dicha verdad a nosotros, a nuestra Iglesia y a nuestra sociedad. Dado que Dios creó el universo, somos responsables ante Él y Él ha hablado de forma autoritativa en la Biblia. Aunque intentemos con todas nuestras fuerzas entender la gracia de Dios en la autorrevelación en sus propios términos, será insuficiente si no le respondemos en conformidad a la revelación que Él ha hecho de sí mismo. Los intérpretes son inseparables del proceso interpretativo y nuestra actitud hacia el texto es importante. Desear meramente dominar el texto no basta. Debemos desear ser dominados por él. Y es que un día rendiremos cuenta al que declara: yo estimo a los pobres y contrito de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Isaías capítulo 66, verso 2. Bien, en el siguiente artículo que estaremos compartiendo la siguiente semana será una visión general bíblico-teológica de la Biblia de Donald Arthur Carson. Bien, pues hasta aquí este artículo, el cual ya lo hemos terminado y en 2 partes. Así que si te ha gustado, dale un like. Si no estás suscrito al canal, suscríbete para que te puedan venir todas las notificaciones. Si crees que ha sido de bendición, compártelo. Y si Dios mediante, estaremos compartiendo otro audio o otro vídeo. Muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio.